En marzo de 2025, el banco más viejo de México se quitó una palabra del nombre. Dejó de llamarse Citibanamex y volvió a llamarse Banamex. 9 meses después, un empresario mexicano compró la cuarta parte del banco y se sentó a prescindir del consejo. Los titulares dijeron todos más o menos lo mismo. Banamex regresó a manos mexicanas. Hoy, el accionista mayoritario del Banco Nacional de México es un banco de Nueva York. Tiene el 52.4%. Eso no es una opinión. Está en los estados financieros auditados del grupo, en el reporte trimestral que Citigroup entrega al regulador de Estados Unidos, y lo repitió su directora general en la llamada de resultados del 14 de julio de este año. Cambió el nombre, no cambió el dueño. Y hay una segunda cosa más vieja. Cuando ese banco de Nueva York compró Banamex en 2001, pagó $12,500 millones. Por esa venta no se pagó impuestos sobre la renta y fue legal. Esa palabra, legal, es la que hace que este caso valga la pena, porque no vamos a encontrar un delito, vamos a encontrar algo más incómodo, un diseño. Faltan 2 piezas y las 2 las vamos a poner sobre la mesa. ¿Quién tiene el otro 47.6%? Porque no son los mexicanos que estás imaginando. ¿Y quién se lleva exactamente el que termine comprando el resto? Pero antes, hay que resolver una contradicción más antigua que todo esto, para entender por qué hoy el 52.4% del Banco Nacional de México está en Nueva York. Hay que ver de dónde salieron los 8 millones de pesos con los que se fundó. Porque la palabra nacional nunca significó lo que crees que significa. Abrimos el caso número 7. El 16 de agosto de 1881, el gobierno mexicano autorizó la creación del Banco Nacional Mexicano. Abrió sus puertas el 23 de febrero de 1882, con un capital inicial de 8 millones de pesos. Cerca de 5 de esos 8 millones venían de un núcleo de capital francés, ligado al Banco Franco-Egipcio. El resto se repartía entre capitales de Nueva York y de México. Ahí está la primera respuesta. El banco que lleva la palabra nacional en el nombre nació con la mayoría de capital extranjero, no en 2001, en 1982. Entonces, ¿por qué se llama nacional? Porque el contrato con el gobierno le entregaba funciones que hoy asociarías con un banco central. Podía emitir billetes. Era agente y banquero del gobierno. Le abrió al Estado una línea de crédito de hasta 4 millones de pesos, con un interés máximo del 6%. Sus billetes se aceptaban en las oficinas públicas. Y le concedió una cosa más: extensión tributaria por 30 años. Léelo otra vez. El primer privilegio que este banco recibió del Estado mexicano en 1882 fue no pagar impuestos. Al mismo tiempo, operaba un segundo banco, Banco Mercantil Mexicano. 4 millones de pesos de capital, 305 suscriptores, una base de comerciantes y empresarios cuyo dinero sí se había formado dentro del país. Entre 1882 y 1884 vino una crisis bancaria y fiscal. Hubo una corrida sobre los billetes y escasez de metálico. El gobierno empujó una consolidación y el 2 de junio de 1884 los dos bancos se fusionaron. De ahí sale el nombre que sigue vigente 142 años después: Banco Nacional de México. En 1925 se fundó el Banco de México y las funciones de emisión pasaron al Banco Central. Banamex perdió lo que lo hacía nacional en el sentido funcional. Se quedó con la palabra. Hubo un periodo, uno solo, en que Banamex sí fue del Estado mexicano. El 1 de septiembre de 1982, José López Portillo anunció la nacionalización de la banca privada. 5 días después, un decreto convirtió a los bancos exapropiados en instituciones nacionales de crédito. 9 años.
Eso duró. En 1991, el gobierno lo devolvió al sector privado. El 16 de agosto, Banamex se transformó de Sociedad Nacional de Crédito a Sociedad Anónima. El 26 se le asignaron las acciones al grupo financiero Banamex Actival. El 30 se formalizó el contrato de compraventa. Y aquí hay que corregir algo que se repite mucho. No fue Roberto Hernández compró Banamex. El comprador fue un consorcio armado alrededor de la Casa de Bolsa, Acciones y Valores, encabezado por Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, con un grupo amplio de inversionistas detrás. El precio: 9.706 millones de pesos, según la tabla histórica de la reconstrucción del centro de Estados Unidos, Espinosa y Iglesias. Y ese número solo significa algo con su múltiplo al lado: 2.2 veces el valor en libros. Puedes discutir el diseño de aquella privatización. Lo que no aguanta el dato es la frase "se lo regalaron". 2.62 veces libros no es un regalo, es una apuesta cara. 3 años después, esa apuesta se rompió. Entre 1994 y 1995 llegaron la devaluación, las tasas y la morosidad. La banca mexicana entera se descompuso y el Estado montó programas de rescate. El que nos importa aquí se llama PCCC, Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Funcionaba así: el banco aportaba capital nuevo. El Fobaproa adquiría derechos sobre los flujos de una cartera seleccionada. A cambio, entregaba pagarés. Y después venían auditorías, recuperaciones y un reparto de pérdidas entre el banco y el fondo. Es importante entender la mecánica, porque de ahí sale la cifra que más se distorsiona en el caso. Al 31 de marzo de 2004, el nuevo programa de Banamex mostraba pagarés brutos por 82.448 millones de pesos. Ese es el número que vas a encontrar en redes, presentado como el dinero que le robaron al banco. No es eso. De esos 82.000, 31.495 correspondían al efectivo y recuperaciones que se descontaban. Los pagarés netos quedaban en 50.953 millones y el costo estimado para el IPAB, según la Auditoría Superior de la Federación, fue de 37.386 millones, de los cuales Banamex absorbió alrededor de 13.577, 82.000 contra 37.000. La diferencia entre esas dos cifras es la diferencia entre indignarse con un dato y entender uno. Pero que el nuevo sea menor no lo vuelve inocente. El punto no desaparece. El banco que se iba a vender 6 años después llegó a esa venta con parte de su riesgo privado ya absorbido por el sector público. Esa es la cartera que SETI encontró limpia cuando llegó a mirar. El 17 de mayo de 2001, Citigroup y Banatzi anunciaron la operación ante el regulador estadounidense. 12.500 millones de dólares, mitad y mitad. 6.250 millones en efectivo y 126.877.000 acciones de Citigroup, valoradas entonces en los otros 6.250. En dólares de hoy, esos 12.500 millones de 2001 equivalen a unos 23.500 millones. Es una conversión que solo mide inflación del dólar. El objeto que se vendió entonces no es el mismo que se vende hoy. Guarda ese dato, porque al final vamos a volver a él. El 3 de agosto, la oferta se cruzó en la Bolsa Mexicana de Valores sobre las acciones Banatzi.o. El 6 de agosto se anunció el cierre. Citi tenía el 99.86%. El 24 de septiembre llegó a 100. Roberto Hernández y Alfredo Harp acordaron incorporarse al Consejo de Administración de Citigroup. No fue una salida, fue una mudanza. Y ahora, el impuesto.
La Auditoría Superior de la Federación recibió esta operación en la cuenta pública 2001 y le pidió al SAT que explicara la base legal. La respuesta citó el artículo 77, fracción 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente y varios artículos reglamentarios. En español, la ley de entonces exentaba las ganancias de personas físicas en ciertas ventas de acciones colocadas en el gran público inversionista y operadas en bolsa. La operación se estructuró como una oferta cruzada en bolsa. Entró en ese tratamiento. No se pagó el ISR. Aquí es donde la mayoría de la gente ya tiene su veredicto listo. Y hay que decirlo en voz alta. La versión popular es que evadieron 3,000 millones de dólares. Vamos a separar las tres cosas que están pegadas en esta frase. 1. La cifra de 3,000 millones de dólares la dijo Andrés Manuel López Obrador en enero de 2022. Es una estimación política sobre una operación de 21 años antes. No es una auditoría del SAT, no es un crédito fiscal determinado y no existe una sentencia por simulación. 2. Precio de venta no es ganancia. La base gravable habría dependido del costo fiscal de cada accionista, de cuándo compró sus acciones, de los ajustes por inflación y del tipo de vendedor. Aplicarle una tasa a 12,500 millones no es un cálculo, es una consigna. 3. Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda, sostuvo ante los legisladores que la norma bursátil era general, no hecha para Banamex, y que eliminarla de forma retroactiva no era jurídicamente posible. Es la posición del funcionario responsable, no una auditoría independiente. Lo que sí queda probado es más simple y por eso pega más fuerte. La venta más grande de la historia entre una empresa mexicana y una estadounidense se estructuró de una forma que la ley mexicana no gravaba. Nadie rompió la regla estaba escrita así. Y 119 años antes, cuando este mismo banco se fundó, su primer privilegio también había sido una extensión de impuestos por 30 años. No es una coincidencia poética, es el mismo mecanismo 2 veces. Este expediente se arma con documentos que están públicos y que casi nadie abre. Una auditoría de la Federación de 2001, un reporte trimestral de Citigroup, unos estados financieros auditados que puedes bajar del sitio del banco. Si quieres que sigamos abriéndolos, suscríbete. Al canal le faltan 150 suscriptores para poder monetizar y eso es lo único que voy a pedirte en todo el video. Volvamos al expediente, porque falta lo que Citi hizo con el banco durante los 25 años siguientes. Durante 15 años, Citi no tocó el nombre. El banco siguió operando como Banamex. En 2016 llegó el cambio. Anunció una inversión fuerte y adoptó la marca Citi Banamex. Ahí, y solo ahí, la palabra Citi entró al letrero. Desde ese cuarto de siglo hay 2 expedientes regulatorios que no se pueden saltar. El primero, Oceanografía, 2014. Banamex le adelantaba dinero a esa empresa contra cuentas por cobrar derivadas de servicios a Pemex. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos determinó que había documentos fraudulentos, incluidas firmas falsificadas por alrededor de 400 millones de dólares. Citi ajustó sus resultados de 2013 en 370 millones antes de impuestos, 235 millones netos, y en 2018 pagó una multa civil de 4.75 millones de dólares por fallas de control interno. La lista de fallas que documentó la SEC es lo que importa. Banamex trató el riesgo como si fuera de Pemex y no de Oceanografía. Un solo empleado podía validar documentos con supervisión insuficiente. Una filial de Citi se negó a abrirle cuentas privadas a un principal de Oceanografía por riesgo reputacional, mientras Banamex le ampliaba el financiamiento a su empresa. Y una auditoría interna de noviembre de 2013 ya había advertido que las transacciones manuales podían ser manipuladas por una sola persona. El fraude salió a la luz 3 meses después. El segundo expediente hay que etiquetarlo con cuidado, porque casi siempre se cuenta mal. Banamex USA era un banco con sede en Los Ángeles, subsidiario de Citigroup. No era la misma persona moral que el Banco Nacional de México.
Entre 2007 y 2002 procesó más de 30 millones de remesas a México por más de 8.800 millones de dólares. Su sistema generó más de 18.000 alertas. Presentó 9 reportes de operación sospechosa. 9. En 2017 aceptó un decomiso de 97 millones de dólares por violaciones deliberadas a la ley de decreto bancario. Cerró operaciones. Que quede claro, no es que hayan lavado 8.800 millones. Es que procesaron ese volumen con 2 empleados revisando reportes impresos. El 11 de enero de 2022, Citi anunció que salía del negocio de consumo, pequeñas empresas y mercado medio en México. Ojo con la frase Citi se fue de México, porque es falsa. Citi conservó su banca institucional corporativa y de inversión y su banca privada. Sigue operando aquí. Lo que puso en venta fue la parte que te toca a ti: sucursales, tarjetas, nómina, Afore. Después vino una ola de compradores que se cayó sola. Durante 2022 se salieron del proceso Santander, Banorte e Inbursa. En mayo de 2023, Citi abandonó la venta directa y anunció que saldría por bolsa. Proyectó separar los negocios en 2024 y hacer la oferta pública en 2025. La separación sí ocurrió, la oferta pública no. El 1 de diciembre de 2024, Citi dividió la operación en 2 grupos. Grupo Financiero Banamex por un lado, con 1.300 sucursales, más de 9.000 cajeros y casi 20 millones de clientes. Grupo Financiero Citi México por el otro, con el negocio institucional. Y aquí está el punto que casi nadie registró. En esa fecha los 2 grupos seguían siendo propiedad de Citi. Al 31 de diciembre de 2024, el grupo era de Citi en un 99.999999%. Separar no es vender. En marzo de 2025 llegó la nueva identidad de marca ya sin Citi. Y ahí es donde arranca la confusión que trae a mucha gente este video. Cambiar el nombre tampoco es vender. En octubre de 2025, Grupo México formuló una oferta no solicitada. Citi la rechazó. El calendario de esta venta ha cambiado por lo menos 4 veces. El 24 de septiembre de 2025, Citi acordó vender el 25% a Fernando Chico Pardo y su familia. Cerró el 15 de diciembre. Cerca de 520 millones de acciones, alrededor de 42.000 millones de pesos, unos 2.300 millones de dólares. Chico Pardo asumió la presidencia del consejo. Citi bajó a 75%. Prescindir no es controlar. Con 25% no se imponen decisiones ordinarias en una asamblea. Se necesita más de la mitad. Y la mitad la seguía teniendo Nueva York. El 23 de febrero de 2026, Citi anunció la venta comprometida de otro 24%, repartido entre inversionistas institucionales y family office. Cerca de 43.000 millones de pesos. Con un límite, ningún inversionista podía comprar más de 4.9%. Ese número no es casual, es el diseño. Ninguno de los compradores nuevos podía convertirse en controlador, ni siquiera juntando presencia en el consejo. Y ahora sí, la pregunta que dejamos abierta al principio: ¿quiénes son? Citi publicó 7 nombres. General Atlantic, gestor global con oficina principal en Nueva York. Afore Sura, la administradora mexicana dentro de un grupo de origen colombiano. Banco BTG Pactual, grupo financiero originado en Brasil. CHUF, aseguradora cuyo holding está incorporado en Zurich. Fondos administrativos por Blackstone, Nueva York. Liberty Strategic Capital, firma de capital privado de Washington encabezado por Steven Mnuchin, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y Qatar Investment Authority, el fondo soberano del Estado de Qatar. Esa es la otra mitad del Banco Nacional de México. No es un bloque de capital mexicano. Es un consorcio internacional que incluye 3 firmas estadounidenses, una brasileña, un holding suizo, un fondo soberano del Golfo Pérsico y una Afore. Citi nunca publicó cuánto compró cada uno, tampoco los nombres de todos los family office, ni los beneficiarios finales de los fondos,
ni si existen pactos privados de accionistas con vetos o materias reservadas. El 29 de abril de 2026 cerró el 22.6% de ese paquete. Citi quedó en 52.4%. El 1.4% restante seguía pendiente al 14 de julio. Vendido y cerrado. 47.6%. Comprometido. 49%. Todavía jurídicamente de Citi. 52.4%. Esos tres números no son sinónimos, y confundirlos es donde salió la mitad de los titulares que leíste. Vale la pena preguntarse qué es exactamente lo que está repartiendo. En mayo de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores volvió a clasificar al Banco Nacional de México como institución de importancia sistémica local, grado 1. Eso le obliga a cargar con un suplemento de capital de 0.70 puntos porcentuales por encima del requerimiento general. Traducido, la autoridad considera que si este banco cae de forma desconcertada, se lleva dos pagos: el crédito y la confianza de una parte del sistema. Por eso, el Estado regula su solvencia aunque no sea accionista. Y dentro del perímetro que se vende, quedó algo más. Cuando Citi separó los dos grupos de 2024 del lado de Banamex, quedaron los edificios históricos, las colecciones y el archivo. Un archivo histórico con más de 120,000 unidades documentales en 10 fondos, abierto a consulta pública desde marzo de 1991. 3.775 obras de arte mexicano de los siglos XVII al XXI. El Palacio de Iturbide en la Ciudad de México, construido entre 1779 y 1785. La Casa Montejo en Mérida, levantada entre 1542 y 1549. Un edificio de 1542 dentro de un balance de un banco que se está vendiendo por pedazos a fondos de 7 jurisdicciones. Hay una pregunta que el expediente público todavía no cierra. El título registral exacto de cada obra y de cada inmueble puede estar en el banco, en el grupo financiero o en una asociación de fomento. Pertenece al perímetro Banamex. No siempre dice quién es el propietario. Volvamos a la pregunta con la que abrimos. ¿De quién es hoy el Banco Nacional de México? Jurídicamente es un banco mexicano, construido en México, con autorización mexicana de banca múltiple, supervisado por autoridades mexicanas. Eso no está en duda. Accionariamente, el 14 de julio de 2026, el 52.4% pertenecía a Citi, un grupo con sede en Nueva York. Y aun cuando cierre el 0.4% pendiente, Citi conservará el 51%. Del 25% mexicano, un 25% es de una familia, el resto del consorcio. Y lo que todavía no ha pasado importa tanto como lo que ya pasó. Citi no ha vendido la mayoría. La oferta pública no se ha realizado y no tiene fecha. La desconsolidación contable que Citi proyecta para principios de 2027 es una orientación de su administración, no un contrato firmado. Y este calendario ya se movió 4 veces. Cuando el Banco Nacional de México se fundó en 1882, Nacional no describía a su dueño, describía su trabajo. Emitir billetes, prestarle al gobierno, aceptar pagos públicos. El capital que lo levantó era mayoritariamente francés y el Estado le regaló 30 años sin impuestos. 144 años después, la palabra sigue sin describir al dueño. Cambió el letrero en 2016, cambió otra vez en 2025, cambió el presidente del consejo, cambió el director general. La mayoría no ha cambiado desde el 3 de agosto de 2001, y quizá esa sea la lección más incómoda de este expediente. En México, nos acostumbramos a discutir de quién es un banco mirando el letrero, cuando la respuesta siempre estuvo en un documento que cualquiera puede descargar. Esto fue el caso Capital.